Invitamos a Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, para la primera entrevista de la jornada a cargo del periodista Horacio Ricci. Buenos días, muchas gracias. Gracias, ministro, por estar acá con nosotros. Ayer usted habló de la inflación, hoy sale el dato oficial, dijo que va a estar por encima del 3%, y es un dato que desde hace 10 meses la inflación en la Argentina o queda estable o sube. Ustedes prometieron arrasarla, ¿por qué no la arrasan? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a AmCham y muchas gracias a todos por venir. Bueno, hoy vamos a ver cuánto da el número, pero digamos, ya esto lo hemos explicado en digamos, el proceso de inflación que venía muy pronunciado, digamos, muy bien el año pasado, se vio interrumpido durante el proceso previo a las elecciones, donde hubo, como todos saben, una dolarización masiva. Se dolarizó el 50% del M2, hubo una caída fuerte de la demanda de dinero y, como siempre decimos, la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, de una caída de la demanda o de una combinación de ambos. Se tiende a darle más siempre, digamos, se tiende a pensar más en el exceso de oferta, pero muchas veces se da por esta caída de la demanda, en particular en países como Argentina. Entonces, eso generó, digamos, no solo en la inflación, sino también en el riesgo país e incluso en el crecimiento. Argentina podría haber crecido tranquilamente al 6,5 o 7% el año pasado, crecimos al 4,4%, el riesgo país volvió a 1.500 y la inflación pasó del 1,5 al 3. Bueno, todavía estamos purgando esa caída en la demanda de dinero. La parte que yo veo como muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento, y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende de digamos, depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. ¿Por qué los próximos 18 meses? Bueno, por esto que te digo, porque digamos, hemos logrado estabilizar la macro, que es una condición necesaria para que haya inversiones. Si no hay previsibilidad, no hay inversiones, ¿no? Entonces, primer requisito, se ha hecho un trabajo que en Argentina no se ha hecho nunca, no se había hecho nunca, y sobre todo se ha hecho por decisión propia, por decisión política, no forzado por el mercado. Entonces, eso para las inversiones es importantísimo porque, digamos, lo que genera es esa previsibilidad que antes no había en Argentina. Además de esto, por supuesto, tuvimos que dar incentivos adicionales porque Argentina viene de muchos años, de muchas décadas de descredibilidad y además de tener una carga impositiva muy alta. Entonces, además del proceso de estabilización, tuvimos que diseñar el RIGI para atraer aún más las inversiones. Y, por último, tenemos en el presidente a un líder mundial, que eso era impensado 3 años atrás. Hoy realmente el presidente es un líder, es uno de los 3 líderes mundiales más importantes,
el caso argentino genera admiración en el mundo y eso es una suerte de atajo hacia las inversiones, porque no le voy a decir a los presentes, que son todos, digamos, empresarios, todos saben lo que tarda un proceso de decisión para invertir en la economía real en un país, particularmente en un país con Argentina, con tantas décadas de desmanejo económico. Estamos viendo inversiones fenomenales, ¿no? Tenemos inversiones ya en el RIGI por más de 80.000 millones de dólares, más de 35 proyectos por más de 80.000 millones de dólares, pero ya aprobados, que van a entrar en funcionamiento más de un tercio, o sea, 13 proyectos por 28.000 millones de dólares. Estamos mejorando fuertemente todo lo que es la logística. A partir de junio van a estar en marcha, no ya licitados, sino efectivamente en marcha las obras de los 9.000 kilómetros de corredores viales. Se está recuperando la construcción, que es muy importante. Vamos a estar licitando también 12.000 kilómetros más de rutas nacionales. Le estamos también dando a las provincias con financiamiento, en algunos casos, rutas nacionales para que ellos también las hagan. Entonces vamos a ver un proceso claro de desinflación con mayor crecimiento y eso es... El presidente siempre dijo, ¿no? Yo me ocupo de acomodar la macro, le pasó digamos, al ministro lo que tenía que hacer y de la micro se ocupan ustedes. Es así. Pero la micro la está sufriendo también, digo, ¿no? Mira, digo, yo hablaba con varios empresarios que me decían, mira, el consumo me está cayendo. Ustedes por otro lado dicen, no, el consumo cambió. ¿Cuál es la diferencia entre el consumo está cayendo y el consumo cambió? Bueno, porque como dice el profe de Pablo, digamos, la realidad es heterogénea. Pero yo ahí le agrego que además de ser heterogénea, es heterogénea en cuanto a las decisiones también de las personas. No todos ante el mismo escenario reaccionan igual. Vos tenés que dar los incentivos correctos. Si vos das los incentivos correctos, probablemente no, seguro obtenés los resultados correctos. Y si das los incentivos incorrectos, vas a obtener resultados malos. Eso es lo que le pasó a Argentina consistentemente. Dio siempre los incentivos incorrectos. Entonces siempre tuvo déficit fiscal que financió eventualmente primero con suba de impuestos, lo que elevó fuertemente el costo argentino, lo que forzaba a cerrar la economía. Entonces el empresariado de eso, digamos, ¿cómo reaccionaba? Bueno, era lo que comúnmente se denomina cazaba en el zoológico. Ahora, vos vas a un proceso absolutamente inverso, donde ya no tenés déficit, por lo tanto, lejos de subir impuestos, los estamos bajando, empezás a bajar el costo argentino. No tenés que financiar ese déficit, mucho menos con emisión, por lo tanto, reducís la inflación también. Ahora bien, te abrís un poco más a la economía, digamos, al mundo para generar ese incentivo correcto, que es el de la competencia. Ahora, la reacción de cada uno a ese escenario es particular. Como diría Salvador Di Stefano, o sea, cambió la música, hay que cambiar el paso. Bueno, algunos no lo quieren cambiar. Entonces, vos tenés, a veces pongo el ejemplo de FATE y Lumilagro porque son bien claros y es de lo que se habló en el último tiempo. Digamos, vos podés tener una reacción como el dueño de FATE, que es su decisión y es respetable, y dice, no, yo si no caso más en el zoológico, cierro, no juego más. Digamos, era el incentivo incorrecto. Vos si pudieras, digamos, ganar el doble en el diario, dando la mitad de las charlas, lo harías también. Ahora, si tenés competencia, haces alguna otra cosa. Lumilagro tomó la actitud inversa. Digamos, también cazaba en el zoológico, empezaron a entrar algunos termos como los termos Stanley y podría haber tomado la misma actitud que FATE y decir, no, yo cierro. Y entonces muchos estarían diciendo, bueno, vieron, la industria de termos en Argentina no es competitiva. Pero Lumilagro decidió invertir y resulta que hoy tiene récord de ventas, exporta y lo más importante, que esta es la diferencia más importante en cuanto a nuestro modelo, la gente es la que se beneficia. La gente hoy puede comprar un termo no solo importado, sino nacional, mejor y a un precio más bajo. Y esa es la diferencia fundamental. Eso es lo que genera la competencia.
pero no podés pretender crecer sostenidamente en el largo plazo si no hay inversión. Entonces, lo más importante es que nuestro modelo se basa en fomentar la inversión y la competencia para que la gente tenga acceso a mejores productos a mejores precios. Queda tiempo para una sola pregunta más, pero hablaba de, bueno, de esta reconversión que hay que hacer y lo que está pasando en la Argentina. En el medio de todo eso, la Unión Industrial Argentina dice que la Argentina pierde 1.500 puestos industriales por mes. ¿En qué se está reconvirtiendo esa Argentina, esa gente que, bueno, que queda sin trabajo? ¿Tiene posibilidades de reconvertirse en este país? Sí, por supuesto que tiene posibilidades. Cuando me dice el trabajo, digamos, el empleo a nivel total ha crecido en más de 200.000 puestos, ha crecido lamentablemente más en los sectores informales. Pero, digamos, el proceso de reconversión es parte de este proceso de cambio. Lo que seguro no podíamos hacer era quedarnos con el modelo anterior, porque ya hay evidencia empírica que fracasó, no solo en Argentina, sino en todos lados del mundo. La reconversión, digamos, del cambio, digamos, si querés, de la industria y demás, es algo que está también pasando a nivel global, ¿no? Es lo que se llama la terciarización de la economía. A nivel mundial hay una crisis en la industria, es cierto. Los países, tanto centrales como medios, también obviamente están en crisis de despido de muchísima gente, pero en países como la Argentina, digamos, donde las oportunidades de trabajo tampoco es que sobran, la pregunta va por ese lado, ¿no? Claro, es que, de vuelta, lo importante es que para que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido, ¿sí? Si no, es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano. No es un crecimiento duradero en el largo plazo y lo único que genera es más pobreza. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión. Y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones, que obviamente tardan en venir. Y después está la reconversión de algunos sectores, más de la industria, hacia el sector de servicios. Pero eso, como decís, está pasando a nivel global, incluso en los países desarrollados más. En los países desarrollados, por tener un mayor ingreso per cápita, la gente gasta más en servicios que en bienes. Si mirás los reportes del Banco Mundial, el sector de servicios en los países desarrollados, en los de la OCDE, supera el 70%. En Argentina es más o menos un 60%. Ahora, eso no quiere decir que los sueldos en el sector servicios sean peores que en los de la industria. Incluso hay reconversión dentro de la industria mismo. Hay industrias que ya además de producir bienes, empiezan a prestar servicios. Ya hay, no sé, fábricas de maquinarias que en vez de vendértelas, te las alquilan. Entonces, es parte de la reconversión. A nosotros, por supuesto, que trabajamos para que esa reconversión se dé lo más rápido posible. Parte de eso es la confianza. Para generar confianza hay que seguir haciendo delivery y hay que seguir explicando. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, pero como te digo, no tengo realmente ninguna duda que digamos, que si vienen de los mejores 18 meses de las últimas décadas y que Argentina, este camino, como bien se dijo en el Argentina Week por los propios gobernadores de la oposición, no va a cambiar. Por lo tanto, yo también el mensaje al empresariado es... Ya algunos se han comido algunas curvas, como la de enero del 24, o la de marzo del 25, o la de septiembre del 25. Digamos, hay que cambiar el paso, o sea, la de sobreestoquearse especulando con que, digamos, que pueda pasar algo malo. No, hay una causalidad en economía. Cuando haces las cosas bien, los resultados son buenos. Entonces, la gran diferencia ahora es que este presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, los resultados van a ser buenos. Así que, como digo siempre, los invito a que participen activamente en este proceso de cambio, porque Argentina va a ser el país que más va a crecer por los próximos 30 años, Horacio. Nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.